Buenas tardes, profesor Melvin Fernando Canes Palomino, docente de la institución educativa 31.554 de la localidad de Huancayo. El propósito de esta sala corresponde a llevar a cabo a una entrevista semiestructurada con fines del desarrollo de una tesis cuyo objetivo es constatar los conocimientos teóricos y estrategias que el docente utiliza para promover el pensamiento de orden superior en matemática en los estudiantes de una institución educativa de la región de Junín. En ese sentido, vamos a proceder a elaborar las siguientes preguntas, no antes poner en manifiesto como entrevistador el quien habla, profesor Nef González Sáenz, y como entrevistado el maestro Melvin Fernando Canes Palomino. El desarrollo de la entrevista se lleva a cabo en la fecha del 7 de septiembre del año 2020. En ese sentido, vamos a abordar las preguntas que corresponden a la categoría del pensamiento de orden superior. Considerando la primera pregunta. Maestro, ¿cómo define usted el término de inferencia? Vuelvo a repetir. ¿Cómo define usted el término de inferencia? ¿Me puede repetir, profesor? Así es. ¿Cómo define usted el término de inferencia? Inferencia. Profesor, a ver. Es la acción de deducir conclusiones de probabilidad debido a los hechos previamente que suceden, ¿no? Muy bien. En ese sentido, va la siguiente pregunta. ¿Qué actividades de aprendizaje propone usted para que los estudiantes elaboren inferencias en la resolución de un problema? Repito la pregunta. ¿Qué actividades de aprendizaje propone usted para que los estudiantes elaboren inferencias en la resolución de problema? ¿Qué actividades me dicen, ¿no es cierto?, para que el niño haga sus trabajos de inferencia? Bueno, yo creo que el trabajo debe ser de trabajo de operación lógica, de deducción, ¿no? Que consiste más o menos en inducir en forma explícita la resolución del problema. Bien. Asimismo, vamos a complementar con la siguiente pregunta. ¿Qué actividades realiza usted para que los estudiantes logren extraer conclusiones en la resolución de un problema? Primero tendríamos que sacar unos análisis y síntesis del problema, claro, siguiendo los pasos para de repente organizar y planificar. Lo pueden hacer de repente con sus conocimientos previos y también conocimientos generales y básicos del problema en sí, ¿no? Qué importante la información que nos provee. Al mismo tiempo, preguntarle, ¿de qué manera logra que los estudiantes relacionen en forma lógica los procesos en la resolución de problemas? Repito la pregunta. ¿De qué manera logra que los estudiantes relacionen en forma lógica los procesos en la resolución del problema? Bueno, primero hay que dejar que el niño tenga un trabajo colaborativo, ¿no? Que los mismos niños busquen soluciones diversas
donde ellos puedan plantear de repente vías de solución. También podríamos trabajarlo debatiendo entre compañeros y buscar soluciones o de repente diferentes estrategias para resolver los problemas. Bien, y vamos con la siguiente pregunta. ¿De qué manera logra que los estudiantes busquen soluciones nuevas y distintas en la resolución de un problema? Repito la pregunta. ¿De qué manera logra que los estudiantes busquen soluciones nuevas y distintas en la resolución del problema? Bueno, los estudiantes deben utilizar, creo yo, materiales concretos. Uno, porque a través de eso los niños buscan diferentes estrategias para poder buscar, puede ser utilizando operaciones más directos a través de repente de gráficos, a través de dibujos, pero lo deben buscar a través de como un diálogo entre compañeros para buscar una solución. Pero yo creo que el material concreto y su experiencia previa que ellos tienen hace que el niño o resuelva más rápido los problemas y busque más estrategias diferentes, ¿no? Muy bien. Y de igual manera le preguntaría, ¿qué ventajas nos proporciona que los estudiantes asuman riesgos ante nuevas experiencias al resolver un problema? Repito la pregunta. ¿Qué ventajas nos proporciona que los estudiantes asuman riesgos ante nuevas experiencias al resolver un problema? Bueno, primero siempre hay que buscar un conflicto para que ellos puedan indagar o puedan de repente buscar nuevas estrategias. En vista que cuando ellos dialogan, conversan, tratan de buscar por diversas formas la resolución de problemas, pero tienen que siempre fomentar el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo. Muy bien. También va la siguiente pregunta. ¿Consideras importante que los estudiantes realicen, preguntas ante un problema planteado antes de dar respuestas? Repito, ¿consideras importante que los estudiantes realicen preguntas ante un problema planteado antes de dar respuestas? ¿En qué te basas? Yo creo que sí. Yo creo que sí es necesario que el niño, antes de que resuelva o que dé la solución, busque preguntas relacionadas, porque a través de eso ellos van a buscar, siempre va a ir estrategias que el niño va a tener para poder solucionar o resolver ese problema, tiene que buscar siempre problemas inversas o problemas de repente que relacionen con su medio ambiente y, y así buscar una vía de solución diferente, pero concreto. Muy bien. La pregunta siguiente. ¿Consideras importante la actividad lúdica en los estudiantes para crear nuevas soluciones a los problemas que se le plantea? Eh, Reitero la pregunta. ¿Consideras importante la actividad lúdica en los estudiantes para crear nuevas soluciones a los problemas que se le plantea? Es necesario que el niño se sienta suelto, familiarizado, y por eso que tenemos que trabajarlo a través del juego, porque el niño a través del juego lo resuelve con más facilidad toda clase de problemas planteadas por el docente también. Muy bien. ¿De qué manera los estudiantes analizan el problema con claridad y certeza? ¿De qué manera los estudiantes analizan el problema con claridad y certeza?
Bueno, para ser más, los niños plantean primero su situación problemática y luego del error que ellos podrían cometer de repente, eso va a ser una fuente para que ellos sigan aprendiendo más y buscar diferentes soluciones Muy bien. a través de un debate de repente o un conflicto para que puedan ellos llegar a una conclusión más acertada, ¿no? En ese sentido, ¿de qué manera logras que los estudiantes interpreten el problema planteado? Repito, ¿de qué manera logras que los estudiantes interpreten el problema planteado? Primero tienen que sacar datos, tienen que leer la pregunta y buscar qué operación es la más acertada, ¿no? Para eso tienen que leer y tener conocimiento de los datos que está pidiendo el problema. Muy bien. ¿De qué manera logra que los estudiantes expliquen la resolución del problema? ¿De qué manera logra que los estudiantes expliquen la resolución del problema? Bueno, tiene que ser más práctico. Las cosas tienen que, los niños, su capacidad de análisis, síntesis, es amplio. Entonces, ellos tienen que hacerlo a través de juegos, de forma con material concreto y exponiendo cómo y de qué manera han resuelto o han logrado obtener el resultado, ¿no? Muy bien. Y va a otra pregunta. ¿De qué manera los estudiantes evalúan reflexivamente la resolución del problema? ¿De qué manera los estudiantes evalúan reflexivamente la resolución del problema? Bueno, creo que yo llego, por ejemplo, a la reunión, siempre es bueno que el niño, al expresarse, van a llegar a una reflexión, eh, a una solución de repente reflexivo, porque ellos van a analizar paso por paso y la pregunta del problema es necesario que ellos analicen adecuadamente, porque ahí está la matriz de lo que quiere o lo que se quiere saber del problema en sí. Muy bien. Hemos terminado con la primera parte de la entrevista respecto a la categoría a priorística del pensamiento de orden superior. Y vamos con la segunda categoría priorística respecto a la estrategia didáctica. En la subcategoría relación docente-estudiante, con la siguiente interrogante. ¿Qué actividades realiza para proponer la interacción entre docente y estudiante y entre pares? Y vuelvo a repetir. ¿Qué actividades realiza usted para promover la interacción docente-estudiante y entre pares? Bueno, la relación tiene que ser siempre amical, dinámica, donde el docente debe ser una persona que incentive confianza en el estudiante, para que el niño también se sienta tranquilo y pueda tener esa relación de no autoridad, sino de que son en forma horizontal sus pensamientos. Muy bien. Al mismo tiempo, preguntarle
¿Consideras importante propiciar la interacción en el aula? ¿En qué te basarías? ¿Consideras importante propiciar la interacción en el aula? ¿Y en qué te basas? Por ejemplo, es porque cuando tenemos nosotros los intereses comunes, los niños tienen que tener confianza hacia el docente. Si hablamos antiguamente, pues el docente no era una persona que solo dirigía, ordenaba. Actualmente ya el docente es un facilitador, ¿no? Donde él solo facilita, pero siempre comparte y ver, siempre se trabaja en forma personalizada. Yo creo que hasta para evaluar se hace en forma diferenciada, porque cada niño tiene un ritmo de aprendizaje diferente, ¿no? Qué importante. Vamos con la siguiente pregunta. ¿De qué manera motivas para desarrollar las habilidades y destrezas en los estudiantes? ¿Me puede repetir, profesor? ¿De qué manera motivas para desarrollar las habilidades y destrezas en los estudiantes? A través de juegos. Para hacer cualquier trabajo, el niño va a entender más, eh, va a aprender más a través del juego, de la forma lúdica y manipulando en casos de material concreto, como le decía. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿De qué manera logra la conectividad y actitud positiva en la relación docente-estudiante y entre pares? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿De qué manera logra la conectividad y actitud positiva en la relación docente-estudiante y entre pares? Bueno, es la actitud que debemos tener docente y alumno, ¿no? Debemos tener una confianza eh, sin miedo, de repente sin que el niño se sienta cohibido o de repente darle confianza para que él también se sienta contento, seguro de lo que va a contestar o de lo que va a resolver, ¿no? Y va la siguiente pregunta. ¿Consideras que las matemáticas son una Lo- actividad? Repito la pregunta. ¿Considera que la matemática es una actividad lo- humana a las que todas las personas pueden acceder? ¿Por qué? sí, A ver, vamos a... no, la Vamos, matemática, a ver, por favor, no lo escuché muy bien, está entrecortada. A ver. sí, vamos a superar la interferencia que se está dando, que esto desde luego es natural, pero vamos a esperar que llegue a fluir la conectividad a través de esta sala virtual. Entonces, retomando con la pregunta, ¿consideras que la matemática es una actividad humana a las que todas las personas pueden acceder? ¿Por qué? Bueno, yo creo que matemática es todos los problemas del vivir diario. Si, por ejemplo, hacemos una tienda, estamos haciendo matemática. Si hacemos, eh, queremos alzar una casa, es solucionar problemas cotidianos de la vida familiar o de la sociedad, ¿no? Mm, en ese sentido, complementamos muy bien con la siguiente pregunta.
¿Qué actividades propones para que los estudiantes puedan plantear problemas de contexto real? Repito la pregunta. ¿Qué actividades propones para que los estudiantes puedan plantear problemas de contexto real? Bueno, ¿qué actividades haría o realizaría? Es ver que los niños participen también activamente con todas las acciones que hacen en estas instituciones. Sus mamás son negociantes y a través a diario se plantea tanto de estadística, de operaciones de las básicas, también de problemas de mucha énfasis en la economía que se tiene en casa. Y hay diversas, ¿no? Etcétera, etcétera. Podría hacerse varias, se puede plantear muchos problemas a través de la vida real que ellos tienen en casita. Bien. De igual manera, la interrogante. ¿Qué actividades desarrollas para que los estudiantes interactúen con sus compañeros al resolver un problema y reflexionen sobre sus hallazgos? Vuelvo a repetir. ¿Qué actividades desarrollas para que los estudiantes interactúen con sus compañeros al resolver un problema y reflexionen sobre sus hallazgos? Bueno, al niño se le tiene que motivar o incentivar a que a través de las preguntas, de manipular los objetos concretos o los materiales concretos, ellos sean más, más realistas, ¿no? Para poder desarrollar diversos problemas y para ello el compañero tiene que también participar para que ellos puedan de repente debatir experiencias y así buscar una solución adecuada. Muy bien. Vamos con la penúltima pregunta. ¿Cómo logra usted que los estudiantes conduzcan el problema real a un lenguaje matemático? Repito, ¿cómo logra usted que los estudiantes conduzcan el problema real a un lenguaje matemático? Bueno, siempre tenemos que tener en cuenta que los niños lo ven en cantidades, todo, toda conversación, y eso sería uno de los motivos tan directos que se pueda utilizar para que el niño se relacione más con ese conversatorio que podrían tener y buscar también pues eh, actividades más positivas en la matemática. Muy bien. Y vamos con la última pregunta. ¿De qué manera logra que los estudiantes formalicen con conceptos y símbolos un problema real? Repito, ¿de qué manera logra que los estudiantes formalicen con conceptos y símbolos un problema real? Un problema real, me dice, ¿no? Yo creo que los estudiantes siempre lo van a vivir o lo van a formalizar en conceptos reales porque ellos todo lo ven con
con el vivir diario, con el vivir de repente de casa, porque ellos lo toman la importancia de todo esto, porque quieren dar solución también a los problemas en casita y lo relacionan en la resolución de problemas que se enfoca en las matemáticas. De esta manera hemos concluido con el proceso de la entrevista a través de esta guía de entrevista semiestructurada al docente Melvin Fernando con fines del desarrollo de una tesis cuyo objetivo ha sido constatar los conocimientos teóricos y las estrategias que el docente utiliza para promover el pensamiento de orden superior en matemática en los estudiantes de una institución educativa. Gracias mil, maestro. Se le agradece su participación. No, muy bien, gracias a usted, profesor, porque gracias a este conversatorio uno aprende y